Buenas tardes, oyentes, querido oyente. Un saludo muy especial de este ministerio evangelístico con la noticia del cielo a la tierra, la buena nueva de salvación. Estamos acá reunidos para realizar la mesa redonda sobre los capítulos de Génesis, del capítulo 40 al capítulo 50. Breve reporte y breve enseñanza de cada capítulo, aparte con cada uno de los miembros de este grupo aportando su enseñanza. Muy buenas tardes, Dios les siga bendiciendo. Buenas tardes, mis hermanos. Arrancamos con una breve enseñanza de los capítulos del 40 al 50. Estos capítulos nos muestran la fidelidad de Dios, el poder del perdón, la importancia de la paciencia y la confianza en su plan, y el cómo puede transformar situaciones difíciles en oportunidades de bendición para muchas personas. Entonces arrancamos con el capítulo 40. Un breve resumen. José está en prisión en Egipto, pero Dios le da la capacidad de interpretar los sueños del copero y del panadero de Faraón. Es precisamente el copero que le dice que será restaurado a su puesto, y el panadero será ejecutado. El Señor utiliza a José interpretando estos sueños como para la entrada triunfal, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, para ser el segundo mayor de Egipto. Bueno, hermano, muy importante lo que estás diciendo. Estamos hablando acá, dando las noticias del cielo a la tierra. Estamos hablando sobre el capítulo 40. El capítulo 40, como está diciendo el hermano, del copero y el panadero. Qué tan tremendo acá, viendo que en ese tiempo que José estaba en prisión, vemos aquí cómo se manifiesta el don que Dios le había dado a él de interpretar los sueños, ¿cierto? Vemos aquí esta situación, este acontecimiento de que, voy a leer un poco donde dice: tiempo después, el copero y el panadero, el rey de Egipto, ofendieron a su señor, al faraón. O sea, había pasado un acontecimiento muy tremendo, o sea, porque ellos trabajaban para el faraón y lo habían ofendido. Entonces vemos aquí que ellos sabían una consecuencia, fueron llevados a la cárcel, y cuando tuvieron ese sueño, cómo Dios usó a José para interpretar esos sueños. Aquí podemos hablar sobre esa interpretación del sueño que tuvo José con el copero y el panadero. ¿Qué está transmitiendo aquí ese sueño, hermano? ¿Qué podemos decir aquí? ¿Qué nos interpreta ese sueño que tuvo José, que Dios le reveló con el panadero y el copero? ¿A dónde lo podemos llevar esa connotación de lo que sucedió acá en estos hechos? Bueno, eso se puede reflejar a un futuro ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, lo que pasó cuando el Señor fue crucificado y que al lado de él colocaron un ladrón. Vemos que puede reflejar eso, que uno fue perdonado al final y el otro fue condenado. Porque habían dos ladrones. Sí, dos ladrones de cada lado. Sí. Ambos tenían la misma oportunidad porque se encontraban, tenían la misma distancia del cuerpo del Señor. Eso lo puede reflejar allá. O también para darle el siguiente paso a José, que cogiera confianza con el faraón y ya trabajara en la casa del faraón. Para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de José. Bueno, seguimos con el capítulo 41 de Génesis, el cual detalla el ascenso de José al poder en Egipto, después de que interpreta los sueños de Faraón, que predecían 7 años de abundancia, seguido por 7 años de hambruna. El Faraón, asombrado por la sabiduría de José y reconociendo que el Espíritu de Dios está en él, lo nombra el segundo al mando de Egipto. José implementa un plan para almacenar grano durante los años de abundancia, y cuando llega la hambruna, todas las naciones vienen a Egipto a comprarle provisiones, salvando así a su familia y al pueblo egipcio en la inanición. ¿Quién más puede aportar algo sobre este capítulo 41 de Génesis? Yo digo que en ese momento, cuando
el faraón no tenía quien interpretara los sueños. Entonces el copero, el que fue restaurado, el copero, el que fue restaurado, se acordó de José, porque ninguno de los adivinos que tenía al mando el faraón no fueron capaces de interpretar los sueños. Entonces él se acordó de José. Yo digo que José en ese momento está interpretando, a futuro, el papel del Señor Jesucristo, que Él es el que trae la salvación y la restauración, y por medio de Él fue que encontró la guía y la dirección para que en esos momentos el pueblo de Egipto fuera también restaurado. Sí. Aquí vemos que los propósitos del Señor con José, que después de haber pasado por todo lo que pasó, Dios tenía un propósito de él que era muy grande. Era primero ser gobernador de Egipto, segundo su familia, poder abarcar a su familia, ayudar a su familia después de lo que sabemos, lo que pasó con él, que sus hermanos lo vendieron. Pero ese es el propósito que tenía Dios con él, que conociera al faraón por medio del panadero, del copero, de su sueño, representar su sueño y hacer la voluntad que Dios quería que él hiciera, como pasó con Jesucristo, que aquí José fue gobernador de Egipto, Jesucristo fue gobernador de todos nosotros, porque con su muerte gobernó. Eso representa los sueños, lo que está pasando con esos capítulos con José. Lo mismo que vivió José, lo padeció también nuestro Señor Jesucristo. Amén. Traiciones de la misma familia, humillaciones, e incluso también rechazo, que no lo reconocieron como su hermano. Y en ese momento lo vendieron. Y muchos de nosotros cristianos aún negamos también, de alguna manera hemos negado a nuestro Señor Jesucristo, por X o Y motivo. Es muy tremenda esta palabra que a mí me llamó mucho la atención, de que aquí en esta palabra nos enseña mucho el arrepentimiento que tuvieron ahí los hermanos de José. Fue tanto el arrepentimiento que cuando fueron allá donde estaba José, ellos no sabían, mejor dicho, ellos no sabían que José era el hermano. Y tremendo, me pareció tremenda esta palabra, porque José sí sabía que eran sus hermanos. Y fue tanto el amor de José que él, por no demostrarle que eran sus hermanos, se fue para una pieza a llorar, pero de felicidad. Ahí también nos demuestra esa enseñanza de arrepentimiento, esa unión, porque por medio de esos inconvenientes que tuvieron, que los hermanos de José no sabían que él era el hermano, ellos lloraron y se arrodillaban ante él. Ahí hubo una unión, ahí hubo un arrepentimiento, un propósito. Ahí hubo muchas cosas que nos enseña que debemos de ser unidos con los hermanos, tener un arrepentimiento, pero un arrepentimiento con fe. Amén. A mí me pareció tremenda en esta palabra, en esta parte. Viendo lo que decía el hermano Eder, ahorita que estamos hablando del capítulo 40, vemos el propósito y el tiempo de Dios. Sabemos que Dios es soberano, porque cuando José estuvo en la cárcel, y él interpretó los dos sueños, el del copero y el panadero, él le dijo al copero que cuando estuviera ya libre, porque iba a ser restituido por el faraón, se acordara de él. ¿Cuántas veces nosotros queremos el favor del hombre, necesitamos una ayuda y a la persona se le olvida? Pero ni modo de culparlo. El copero tanto tiempo de pronto en la cárcel, triste, aburrido, y recobrar la libertad, él se sintió tan feliz
que no se acordó, ¿cierto? De pronto no fue con la intención, pero era el propósito de Dios. Pero mira que cuando ya pasó todo esto más adelante, que vemos en el capítulo 41, 42, que ya tuvo el sueño, fue el faraón, entonces este copero dijo, yo conozco a alguien que interpreta el sueño, José, el que está allá. Entonces mira que Dios usó eso en su tiempo, en su momento, con un propósito, y fue cuando ya fue el sueño. Algo tan bonito que dices de los hermanos, es que cuando ellos lloraron, obviamente él lloró de tristeza, porque eran sus hermanos y demás, que se acordó de que lo habían alejado de su papá, de que habían mentido, de que lo habían vendido, de que aún lo hicieron pasar por muerto. Pero entonces vino José, a pesar de que lloró, o sea, él no usó su poder, su cargo de gobernador para humillarlo. Él usó para restituir. O sea, que el amor de Dios estaba en su corazón. O sea, él reflejándonos a Cristo. Que aun cuando nosotros debemos de tener la muerte, no debiéramos de ser culpables de todo por no aceptarlo, por rechazarlo, él con su amor y su compasión derramó su sangre por nosotros. Entonces aquí estamos viendo a Jesús, porque José está representando a Jesús con esos hermanos que lo humillaron, que lo alejaron de su padre, que cuando Dios lo usó como ese administrador, aún en esa hambruna, en ese tiempo de hambruna, mire que él supo administrar todo. Ellos vinieron de Egipto sin saber quién era el gobernador. Y luego cuando llegó que ellos tuvieron que volver, o sea, José lo vio que vieron sus hermanos, pero él siempre era como con esa compasión. Entonces aquí vemos el perdón, porque José tenía esa autoridad y hubiera dicho, ustedes me hicieron eso, que a veces nos pasa tristemente a nosotros, como personas de Dios, como pueblo de Dios, como cristianos, que alguien nos hace algo y nos cuesta perdonar. La palabra del Señor dice, pasa por alto la ofensa. Y el Señor dice, perdona, ¿cierto? Porque Él nos ha perdonado. Entonces nosotros debemos de reflejar a Jesús con un amor sincero, con un amor genuino, con compasión, ser como ese buen samaritano, tener el amor de Dios. El Señor dice, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen, ¿cierto? Y llevar todas las manos del Señor y poder mirar aquí cómo Dios nos está modelando a Jesús, y también nos está modelando a Jesús a través de la vida de José. De que aunque tengamos algún título, algún cargo para el Señor, fuera del Señor, en el trabajo, seamos administradores, tengamos dones y talentos, si algo bueno tenemos para dar, es porque Dios nos lo ha dado. Toda buena dádiva y todo lo perfecto proviene del alto, del Padre de las luces. Si no, no tuviéramos nada bueno para dar. Entonces, mientras Dios más nos use, mientras Dios más nos dote, mientras Dios más nos dé ese privilegio de servirle, seamos más amorosos, seamos más compasivos, no nos creamos más que nadie. Dice la palabra del Señor que el que tenga que, nadie tenga mayor estima de sí, ¿cierto? Sino que yo tengo que bendecir tanto al pastor, a la ovejita, honrar, respetar, pero sabiendo que el único grande, digno, excelso de exaltar es el Señor. La gloria siempre será para él. Yo tengo que tratar a mi hermano Eder como trato a mi pastor Hernán, al pastor José, a nuestros pastores, a todos. Debemos de honrarlo, porque el único grande, el único digno es el Señor Jesús. Y aquí el Señor nos está mostrando a través de José su compasión, su misericordia, porque a veces nos dan un cargo, nos delegan algo y ya queremos mirar por encima al hermano. Y no tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer es que ayudar al hermano. De lo que Dios nos ha dado, ayudarlo, porque todos tenemos una capacidad diferente. Nosotros yo soy bueno en algo, otro en algo, y todos esos dones y talentos Dios los va usando ¿para quién? Para él, como cuerpo de Cristo. Algo muy maravilloso que me parece a mí muy hermoso es que en el momento cuando José se le presenta al faraón, él no se arrodilla ante él, o sea que él no se humilla, él dice que él únicamente se humilla, se rinde, es ante el Dios Todopoderoso, porque él es el que nos da la sabiduría y el entendimiento para poder interpretar sus propósitos que Él quiere que nosotros hagamos. Bueno, según el capítulo 41 habla o repite mucho el número 7, no sé si se han dado cuenta. El número 7 es un número perfecto según la teología y según los estudios. ¿Qué nos representa a nosotros ese número 7 ya en estos tiempos apocalípticos? ¿Qué logramos ver nosotros en estos tiempos apocalípticos que se nos avecinan? Todo esto tiene que conllevarnos a algo, opino yo. Porque no sé qué tanto sea un tipo estos conceptos de estos capítulos con Cristo, no sé qué tanto sea un tipo de Cristo, pero lo que sí sé es que tiene mucho que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia del Señor,
Allí vemos unos sueños que tuvo un faraón de unas 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y 7 espigos. Y la representación de este sueño habla de unos actos que todos nosotros debemos de tener en cuenta. Tiempos de sed, tiempos de abundancia, tiempos de hambre, y todo esto pasa en el mundo espiritual de nosotros. Muchos pasamos por tiempos espirituales de sequedad, de tristeza, de agonía, pero he ahí la actitud de José al representar este sueño y al ser llevado a ese punto tan alto como el gobernador de tal manifiesto. Restitución, esa restitución de José fue muy importante. Yo creo que nosotros también tenemos que ser gobernadores de nuestras vidas en cuanto a Cristo Jesús, en cuanto a la iglesia en Cristo Jesús, sembrar siempre todas estas cosas, la palabra del Señor, para que sean los que nos den esas fuerzas cuando llegue la sequía, como dice el contexto del capítulo 41. Estamos en el 44, relata la prueba final de José a sus hermanos. José, todavía sin revelar su identidad, le devuelve el dinero que habían traído y llena sus costales con comida, pero coloca en secreto su copa de plata en el costal de Benjamín. Al ser acusado de robo por el mayordomo y con la copa encontrada en el saco de Benjamín, los hermanos regresan a Egipto para suplicar clemencia. Es Judá quien toma la palabra y ofrece su vida como sustituto de Benjamín, mostrando un profundo cambio y arrepentimiento por el daño que le hicieron a José años atrás. ¿Algo que puedan compartir sobre este capítulo 44, hermanos? Dios los bendiga. Pues podemos ver acá que los hermanos de José eran probados. Ahí en ese momento fueron probados para mirar qué clase de corazón tenía. Así de igual manera nosotros, mientras estaba escuchando todos los aportes de todos los hermanos del cielo a la tierra, podía pensar que en un solo versículo que dice que en el mundo tendréis aflicción, sí, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, lo que fue José tuvo tremendas aflicciones por causa de sus hermanos, ¿cierto? Y vemos también que Jesús dice que Él no vino a traer paz en medio de nosotros, y no espada, o sea, a través de la familia, ¿cierto? Muchos de los cristianos somos atacados en nuestros hogares, a través de nuestras esposas, a través de nuestros esposos, a través de nuestros hijos, ¿cierto? A nivel de hogar, a nivel familia. Pero ahí es que podemos ver la respuesta de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? A través de esos ataques. Esos ataques es como para mirar el grado o nivel en el cual nosotros podemos estar delante de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pues quiero compartir acá. Bueno, sí, mi hermano, aquí vemos algo muy importante. Aquí vemos a un hombre que pone su cabeza por su hermano. ¿Y quién es este hombre? Judá. Y de Judá viene el león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús. Aquí ya entra Cristo Jesús. Pareciera como ese tipo de entrada de pecado en el mundo, cuando se le metieron esas copas a estas, ¿cómo se dice?, a estos costales. Pero me gusta mucho cómo este hombre, Judá, pone la cabeza por su hermano. Y esto es una representación importantísima, porque yo diría que tiene una connotación desde la eternidad, cuando yo me imagino a esa deidad hermosa del Señor hablando: el pueblo está perdido, mis hijos están perdidos, ¿cómo lo restauraremos? Y me imagino a Jesús diciendo: yo voy y muero por ellos. Y me enternece mucho esa actitud de Judá, que puso la cabeza por su hermano. Y más adelante las escrituras nos muestran eso a Jesús, que Jesús hizo lo mismo con nosotros. Entonces sacó por encima este pequeño relato
este cuestionamiento y esta actitud de Judá por defensa de su hermano Benjamín. Sí, un acto de intercesión y valentía. Valentía absoluta. Sí, se mostró como siervo ante y se Sí. acercó con esa valentía ante José, sabiendo que José había tenido un carácter de autoridad fuerte en ese momento. Entonces él tuvo esa valentía y se acercó ¿Y por qué no fue otro de los 12? Preguntaríamos cualquiera. ¿Por qué no vino otro de los 12 que habían allí? ¿Por qué no pudo haber venido por decir quién? A ver. Porque todo está canalizado bajo la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo. Exacto, porque tenían que ser Judá definitivamente, y no los ángeles los que vinieran a poner la cara por nosotros. Ajá. Hoy seguimos con el capítulo 45 para adelantar. Hermano Leonel tiene algo para aportar en este capítulo. Si no, Bueno, Génesis 45 narra la emotiva revelación de José a sus hermanos, quienes estaban desconcertados por la presencia del gobernador egipcio. Después de que Judá intercediera por Benjamín, José no pudo contenerse más. Lo hizo salir a todos y le reveló su verdadera identidad. José les explicó que su sufrimiento fue voluntad de Dios para preservar su vida durante la hambruna, y le envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia para que se establecieran en Egipto. Vemos aquí que A continuación seguimos con el capítulo 46 de Génesis, el cual describe el viaje de Jacob y su familia de Canaán a Egipto, marcado por una confirmación divina en Berseba, donde Dios le asegura a Jacob que no debe temer el viaje y que hará de su descendencia una gran nación. El capítulo también detalla la genealogía de los 70 descendientes que viajaron y concluye con el emotivo reencuentro de Jacob y José, seguido de la preparación de José para presentar su familia ante el faraón. El hermano aquí Leonel nos va a compartir algo sobre este capítulo. Muy buenas tardes, mis hermanos, el Señor lo continúe bendiciendo. Seguimos con este hermoso capítulo porque vemos aquí que se cumple esa maravillosa promesa que viene de Abraham, y es donde Israel, este hombre Jacob, llega a Egipto con sus 70 personas, una promesa que había sido hecho como 430 o algo así de años para llegar allá. ¿Qué nos representa esto? Que así como este hombre se cumplió esa promesa en Egipto, así en nosotros se cumplirá la promesa en Cristo de la venida por segunda vez. Jesucristo va a venir por segunda vez. Sabemos que desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis nos habla de Cristo, la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando esta promesa, esta promesa que se cumple aquí, esta profecía. Así como a este hombre se le dio la profecía que llegarían y se multiplicarían. Llegaron 70 hombres y allá en Egipto se multiplicaron. Así también nosotros tendremos la oportunidad de multiplicarnos cuando llegue el Señor Jesús por su iglesia y seamos levantados. Bueno, seguimos hermano con el capítulo 47 de Génesis. Narra la llegada de Jacob y su familia a Egipto, su instalación en la tierra de Gosén. Así se le llamó ahí donde se estableció la tierra de Dios, los escogidos en ese tiempo. Y la compra de la tierra de Egipto por José para el faraón, debido a la extrema hambruna. El capítulo también describe el encuentro entre Jacob y el faraón, quien bendice al gobernante y concluye con Jacob pidiendo ser sepultado en Canaán y José jurándole el cumplido, jurándole. ¿Quién nos puede aquí, alguno puede aportar algo en el capítulo 47 de Génesis? 47. Vemos que Jacob llega con toda su familia, con los 70 que no han con él acompañando, huyendo llegan a Egipto huyendo de la hambruna. Y es recibido y José los presenta ante el faraón. Ya vemos que Dios ya le había prometido antes que no iba a estar solo, que él iba a acompañar en el viaje. Y también le había dicho que José era el que le iba a cerrar los ojos a él, porque allá también era donde le iban a cerrar los ojos, pues donde iba a terminar su ciclo en este mundo.
¿Alguien más que quiera compartir? Aquí habla de que el papá de José bendijo al faraón. Lo bendijo ¿por qué? Lo hizo por agradecimiento. Eso debemos de hacer nosotros también en nuestras vidas con todo aquel que nos brinda la mano. Primero, ser agradecidos porque Dios nos lo demanda. Jesús cuando vino aquí a morir por nosotros, tuvo agradecimiento. Entonces tenemos que agradecerle a nuestro prójimo también por lo que ha hecho, así como Dios vino y murió por nosotros y le estamos agradecidos por eso. También como el mandamiento nos dice que debemos bendecir al que nos maldice y amar al que no nos ama. Ese es una bonita, como les dijera, algo que hizo el papá de José con el faraón, de agradecer por todo lo que había hecho por su hijo y lo que estaba haciendo con su familia. Y Dios nos manda eso, a ser agradecidos en todo que estemos pasando, darle gracias a Dios. Bueno, ahí también vimos la bendición de Jacob a José, bendiciéndolo que el Dios de Abraham, de Isaac, y el Dios de él era el mismo que va a encaminar a José, porque ya estaba a punto de partir Jacob. Seguimos con el capítulo 4. Digamos, la presencia de Dios aún en tierras ajenas, el Señor sigue respaldándonos, dándonos esa provisión y esa seguridad de poder reconocerlo a Él como el único Dios que nos da pues el sustento diario a nosotros, que no debemos de dudar en ningún momento ese interés que Él quiere de que nosotros también sobresalgamos en tierras ajenas. Amén. Jacob Sí. es representación de las 12 tribus De las dos, Israel. es correcto. Entonces, como representación, ahí vemos también en el futuro, vemos a Jehová Dios, a Jesucristo y a sus siervos, o sea, presentándose en delante de él, o sea, recibiendo las coronas y poniendo las coronas a los pies del maestro. Entonces eso viene a ser también como una tipología de la representación de lo que va a acontecer a futuro. ¿Ya? Que Bueno, sí, hermano. También aquí seguimos avanzando en el capítulo 49 de Génesis. Narra las últimas palabras proféticas de Jacob a sus 12 hijos antes de morir. En forma poética, Jacob bendice y reprende a cada uno, prediciendo el futuro de sus respectivas tribus. Se resalta a Judá como el linaje del reino y del Mesías, a José por sus ricas bendiciones, mientras que Rubén, Simeón y Levi son reprendidos por falta pasada, lo que afecta a sus futuras porciones. El capítulo concluye con la muerte de Jacob, quien pide ser enterrado en Canaán con sus antepasados. Vemos ahí en el capítulo 49, versículo 10, que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién puede aportar algo sobre ese versículo, sobre ese capítulo? Vemos aquí a Jacob, tanto tiempo que llevaba este hombre, su hijo primogénito, de haber estado con su esposa, y todo este tiempo ellos se callaron. Solamente en la muerte de Jacob fue que vino a reprender a su hijo por lo que había hecho, que había subido al estrado con su esposa. También es muy importante ver lo que hace Jacob. Bendice a sus hijos, ya sabía que iba a morir y empezó a bendecir a su familia. Yo creo que nosotros también podemos empezar con eso, nuestra familia, empezar a bendecirla, así sea que conozcan de Cristo o no lo conozcan, porque tenemos esa palabra, esa herencia, y tenemos esa promesa de que cada uno llegará a los pies de Cristo, si nosotros tenemos fe y esperamos en Dios, confiando de que
de que esa promesa se cumple. A veces es difícil esperar. Yo creo que lo más difícil es esperar, y ahí es donde nuestra fe tiene que prevalecer, esperando que así como estos hombres esperaron todo este tiempo para que este hombre los reuniera a cada uno y les dijera a cada uno su bendición, a uno su bendición, a otro lo que habían hecho. Yo creo que nosotros también tenemos nuestro tiempo para ser bendecidos o ser corregidos por el Señor. Bueno, seguimos con el último capítulo de esta mesa redonda, el capítulo 50 de Génesis. Narra los acontecimientos finales de José y Jacob, centrándose en 3 eventos principales: el entierro de Jacob en Canaán, el perdón de José a sus hermanos y la posterior muerte de José, marcando el fin del libro de Génesis. Este capítulo es crucial porque a través de estos eventos se resalta el tema de la providencia divina, Dios obrando a través de las acciones humanas, incluso las malas, para cumplir su propósito, y se marca la conclusión de la historia de los patriarcas en Egipto. Aquí en el Génesis 50:24 dice: pero Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José, en sus últimas palabras, recuerda a sus hermanos la promesa de Dios de llevarlo de regreso a la tierra que le fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Esta promesa es un recordatorio de la fidelidad de Dios y su plan para su pueblo. ¿Alguno que quiera terminar y compartir este versículo hermoso? Bueno, y aquí entonces termina este hermoso capítulo con el capítulo 50, dando ya la muerte de Jacob, el entierro de Jacob en la tierra de Canaán. Y para terminar solamente esta pequeña lectura del capítulo 45, dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, capítulo 20. Aquí termina esta hermosa mesa redonda con estos hermosos capítulos del 40 al 50 del libro de Génesis. Este pequeño resumen con mucho amor de parte del cielo a la tierra.